Ahora bien, tenemos algunas pistas, algunos procesos que sí que hablan de cuestiones parecidas a los procesos que se ven dentro de la Biblia, ¿no? Manetones quizá un poco como Homero. Y que los egiptólogos se usan muchísimo como referencia, sobre todo para las dinastías faraónicas. Efectivamente. Es qué tan probable es sobre Moisés y el Éxodo reflejen eventos históricos reales, porque claro, lo hablamos la otra vez, que no siempre la historia la escriben los vencedores, etcétera, sino que, porque claro, escuchamos muchas cosas, escuchamos que no es verdad, que no hay pruebas arqueológicas. Pero, ¿qué podemos sacar sobre esto? Si realmente esos eventos, esos relatos bíblicos sobre Moisés, porque claro, son los únicos que se hablan sobre Moisés, sí. Así que nos tenemos que ceñir en ellos. Sí. Fuera de extrabíblicamente, ¿qué es lo que nos puede traer si hay algo que refleje estos eventos? Vale. Pues una pregunta fantástica. Como te decía, yo no soy un experto egiptólogo, entonces seguro que hay gente que puede aportar información mucho más amplia que la que puedo dar yo y más referenciada, pero bueno, voy a intentar hacer una síntesis de aquellas cosas que podemos extraer, sobre todo el conocimiento arqueológico que tenemos y también, por otro lado, pues de algunas fuentes escritas, que es verdad que no son demasiado expresivas, pero las hay, que nos hablan sobre ese momento, ¿no? Sobre el momento en el que podríamos, digamos, integrar a Moisés en la historia, al menos de Egipto, ¿no? Amigos, ya lo tenemos todo listo para el nuevo viaje a Egipto. Iremos nuevamente con nuestro gran amigo Cristóbal Toro a la tierra de los faraones y será el 23 de abril al 5 de mayo del 2025. Pasaremos 2 noches en Luxor, una noche en Abidos, 4 noches de crucero por el Nilo, una noche en Abu Simbel y 4 noches en el Cairo. Y veremos cosas maravillosas, sobre todo porque nuestro grupo, la gente que quiera apuntarse, podrá ver de forma privada la Gran Pirámide. Entraremos de noche, saldremos de día y tendremos acceso incluso a la Cámara del Caos, la más desconocida. Veremos también el Serapeum, todos los templos prácticamente, y además, aparte del misterio que es lo que nos une, descubriremos muchos aspectos muy bonitos de la cultura egipcia y disfrutaremos de actividades como viaje en globo. Os aseguro que ver la puesta de sol en Egipto es muy bonito. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os lleva a todo el itinerario con todos los detalles del viaje. Ahí es donde os podéis apuntar, Viajes Aladino, tenéis el enlace en la descripción. Y nada, os espero nuevamente en este nuevo viaje a las tierras del enigmático Egipto. Para empezar sí que me gustaría decir eso, que realmente ha habido siempre un interés muy grande por tratar de demostrar con pruebas ya no solo arqueológicas o históricas, también, digamos, científicas, paleoclimáticas, por ejemplo, los eventos que se recogen en la Biblia, ¿no? Hablábamos en el anterior programa del tema de las reliquias, que está muy relacionado con eso, en cierto modo, ¿no? En tratar de buscar un apoyo material, un apoyo visible, un apoyo también histórico que legitime lo que hablábamos, aquellos discursos generados en torno a las reliquias, las vidas de santos o, en este caso, las vidas de personajes que aparecen en él. Entonces, bueno, sobre el caso del Éxodo, pues tenemos los documentales que preparó Simcha Jacobovici hace no demasiado sobre, intentando demostrar científicamente, pues por ejemplo, qué fenómenos naturales, observables y frecuentes pueden haber dado lugar a lo que en la Biblia se recoge como las plagas de Egipto, intentando demostrar, pues bueno, en qué momento se podían producir plagas, qué sé yo, de langostas o de piojos o las moscas. Eso es, cómo se podría, digamos, demostrar científicamente que el Nilo se tiñe de rojo, que la Biblia dice que el agua del Nilo se convirtió en sangre, por ejemplo, ¿no? Digamos que una forma de demostrar científicamente la fe de millones de personas, ¿no? Bueno, también tenemos pues los trabajos de Finkelstein y Silverman, que también han ido muy en ese sentido, ¿no? Demostrar ciertos eventos del Éxodo. Contamos también con, bueno, esto es interesante también, no está relacionado exactamente con el Éxodo, pero por ejemplo las excavaciones en el Ararat para tratar de dar con el Arca de Noé, por ejemplo, también estarían un poco en esa línea, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué eventos
históricos pueden darnos alguna pista sobre el Moisés histórico, digamos, El Moisés ¿no? histórico, ¿no? Quiero decir, igual que hay un Jesús histórico, pues bueno, se puede tratar de buscar un Moisés histórico, un José histórico, en fin. Se puede tratar de hacerlo. Otra cosa es que se pueda llegar a una, digamos, una certeza absoluta, una demostración absoluta de su Claro, porque yo hablo con egiptólogos y me dicen que no hay una prueba arqueológica. Estamos hablando de algo visible, una estela. Sí, un escarabeo donde ponga Moisés, príncipe de Egipto. O sea, un cartucho en el que ponga Moisés, príncipe de Egipto, eso es. Algo así, ¿no? Sí, eso hasta donde yo sé, no, efectivamente no lo tenemos, hasta donde yo sé. Ahora bien, tenemos algunas pistas, algunos procesos que sí que hablan de cuestiones parecidas a los procesos que se ven dentro de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la dominación Ixa de Egipto, ¿no? Las dinastías que formaron los reyes Ixos, que se llama. La palabra Ixo en realidad simplemente quiere decir reyes extranjeros. Reyes extranjeros. ¿no? Entonces tampoco dan pistas demasiado. Sí, parecido a los nubios, ¿no? Los nubios que también tuvieron sus. Lo que pasa es que, claro, los nubios sí que es verdad que más o menos se ha podido demostrar, digamos, el sitio al que procedían. Hombre, ¿no? Claro. Entonces ahí casi tenemos más pistas, porque los Ixos lo único que tenemos, aparte de algunas otras referencias que entraremos un poco más adelante, sobre todo en el registro arqueológico, pues de reyes como Apophis, por ejemplo, faraones como Apophis, perdón. Lo que tenemos es la información que nos da Flavio Josefo recogiendo textos de Manetón, que sería este historiador, que también es verdad que Manetón es quizá un poco como Homero o este tipo de. Quiero decir, no en el sentido de escritor mitológico, sino en el sentido de que es verdad que su figura es complicada de documentar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un historiador que su historia de Egipto, su Aegyptiaca en griego, la recogen todos los escritores posteriores. Y que los egiptólogos usan muchísimo como referencia, sobre todo para las dinastías faraónicas. Efectivamente. Entonces Manetón sí que nos habla de unos pueblos del este, podemos entender de la zona de Canaán fundamentalmente, eso es, de la zona del lo que hoy sería el suroeste asiático, ¿no? La cuenca más oriental del Mediterráneo. Unos pueblos que habrían entrado en Egipto de una forma más o menos pacífica, esa es la realidad que transmite Manetón, al menos es la idea que él transmite, y se habrían hecho con el poder dentro de, digamos, el norte de Egipto, sobre todo. Una zona en la que fundan incluso una capital, Avaris, que fue excavada por el arqueólogo austriaco Wietak. Y bueno, sí que además es muy interesante porque Wietak incluso en Avaris encontró unos frescos que eran prácticamente idénticos a los del Palacio de Knossos en Creta. Los frescos minoicos, ¿no? También con esas escenas de saltos de toros y todo este tipo de cuestiones. Sí, bueno, ¿no? eso es natural porque además era una práctica que se usaba para cuando el príncipe que iba a pasar a ser faraón tenía que pasar una prueba. Y una de esas era saltar toros y como torearlo, vamos. Sí, pues eso es muy interesante, que además eso puede estar muy relacionado con el culto a Apis, el buey Apis. Exacto. Que eso igual, en otro momento que hablemos de otras cuestiones. Eso es, vamos, tremendo. Sí, cuando hablemos de otras cuestiones incluso es Serapis también, ¿no? Y todo ese tema, ahí podemos sacar muchas reflexiones. Pero bueno, es verdad que se encuentran unos frescos del estilo totalmente minoico. O sea, incluso las formas, el estilo, todo, ¿no? Que nos hablaría también pues de la capacidad de influencia de estos Ixos, la capacidad de comerciar con otros puntos, del Mediterráneo oriental al menos, o atraer gente, atraer artistas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esta dinastía Ixa, de la que el mejor representante, el faraón mejor conocido sería Apophis, digamos que crea un núcleo de poder muy fuerte en el norte de Egipto. Claro, no solo por las fechas, sino también por el tipo de historia, a mí este proceso me casa más con la historia de José que con la de Moisés. Es decir, el momento en el que llegan, digamos, si hacemos una comparativa entre el relato histórico que conocemos y que está documentado y el relato bíblico, esta idea de que llegan unas gentes del este, de la zona cananita, porque además se dice que los Ixos son de origen semítico también, son relacionados con estos pueblos amorreos, hurritas, que son los primeros que, por ejemplo, manejan carros de guerra y demás en la zona de Canaán. Bueno, pues esta historia, como digo, de pueblos seminómadas del este que bajan a Egipto, toman el poder de una forma más o menos pacífica y crean una dinastía propia,
me casa más con la historia de José, ¿no? Que es digamos, la última gran historia del Génesis, que es cuando pues, uno de los hijos de Jacob es vendido como esclavo, que ahí también quizá la esclavitud de los hebreos dentro de Egipto, podemos hablar de ello ahora cuando entremos más en Moisés como persona. Pues eso, la historia de José, que es vendido como esclavo, pero bueno, consigue, gracias a su sabiduría, etcétera, sus, digamos, destrezas no propias del mundo egipcio, consigue ascender en la corte y tener un papel muy, muy relevante dentro de la corte egipcia. Pues bueno, me casa bastante con esa historia de los Hicsos, ¿no? Entonces quizás si tuviera que buscar un paralelismo bíblico sería con ellos. Ahora bien, sabemos que dentro del relato bíblico, inmediatamente posterior a José, que es la última gran historia del Génesis, comienza el Éxodo, que sería la historia de Moisés, básicamente, la historia originaria del pueblo judío, de cómo recibe sus leyes, cómo empieza a formar un culto propio también, pero sobre todo centrada en la figura de Moisés, ¿no? Entonces sí que podría ser que estos relatos de unas dinastías, digamos, orientales asentadas en Egipto, pues fuesen, digamos, las historias del origen de ese contexto en el que se mueve Moisés, que sería efectivamente un príncipe, un príncipe no exactamente, pero una suerte de aristócrata de origen hebreo, pues ya sabemos, criado dentro de la corte de los faraones, ¿no? Para digamos, llegar a tener un papel muy relevante dentro de la vida egipcia. Se dice en un momento dado sobre Moisés, en textos también que maneja Manetón, que Moisés es alguien criado en toda la sabiduría de Egipto, ¿no? Dándonos a entender que realmente sí que era una persona de importancia ya dentro de la corte egipcia y dentro del sistema religioso menciona que egipcio. Es un sacerdote. Efectivamente. Pero un sacerdote no de Amón, sino de Atón. Aquí nos metemos. Claro, eso nos lleva al otro gran tema, que, bueno, no sé si quieres que empecemos ya con él. Lo que quieras. Es que además este tema, que yo me imagino que lo enlazarás con los pueblos del mar, ¿no? Sí, bueno, los pueblos del mar serían casi el final cronológico de lo que vamos, de todo, ¿no? De lo que vamos a hablar, sí. Si quieres, pero sí, quiero decir que Moisés, Manetón, menciona un nombre de un sacerdote que menciona una historia muy parecida a lo que pasó antes de la salida del pueblo hebreo bíblico. Claro. Menciona de las guerras, del enfrentamiento que había entre ellos. Sí. Tengo un vídeo en mi canal, en el otro canal, que hablo sobre esto, pero sí que me acuerdo de ese nombre porque lo tenía fresco. Pero que Manetón, después de decir el nombre de ese sacerdote, menciona y se cambió el nombre por Moisés. Ajá. O sea, vale. La historia de Manetón es que, según él, según lo que se está diciendo, es que esta historia fue real, o sea, por lo menos no lo tenían como algo que no ocurrió. No, claro, es que estamos hablando del siglo IV o siglo III, siglo IV o tercero antes de Cristo. Manetón efectivamente, sí. Claro, los eventos de los que estamos hablando nos llevan, quiero decir, la entrada de los Hicsos en Egipto nos llevaría más o menos, como fecha más tardía, digamos, pues podríamos estar hablando de 1800 a.C., ¿no? Que efectivamente la historia de Moisés tradicionalmente se ha pensado que es un poco más reciente, ¿no? Por eso sí que digo que quizá la historia de la llegada de los Hicsos estaría más relacionada con los últimos eventos de los que se habla en el Génesis y la historia de José, y el final de la historia de los Hicsos sí que podría estar relacionado con la historia de Moisés. Más o menos son unos, no lo sé, unos 300 o 400 años después de aquel evento. Sí, porque dinastías Hicsos hay unas 2 dinastías Hicsos y claro, el final sí que es lo que tú decías, bastante abrupto, con unas guerras. Las dinastías egipcias autóctonas que están asentadas en Tebas sí que les expulsan de una forma violenta a estos Hicsos, ¿no? Que quizá podría tener algo que ver con, si entendemos el Éxodo desde una perspectiva hebrea /Ixa, pues sí que podría quizá estar muy relacionado con esa historia de no, es que estábamos esclavizados en Egipto, al final tuvimos que salir de allí porque el faraón nos tenía sometidos, ¿no? Lo que dice Manetón es que era como que había un sacerdote del faraón, Amenofis, puede ser. No recuerdo muy bien, o sea, yo perdonadme por esto, pero el que no me acuerdo bien son tantos faraones, pero lo que dice es que le dice este sacerdote, oye, mira, me ha dicho el dios Amón que hay mucha gente inválida, enferma, esa gente te la tienes que quitar y tiene que ser un pueblo limpio. Vale. Y entonces
cogieron a todas esas personas, las empezaron a esclavizar, y ahí es donde sale a la defensa este sacerdote que luego se cambió el nombre por Moisés, que por supuesto fueron a vivir a una ciudad que estaba en ruinas que se llamaba Avaris. Ajá, de acuerdo, pues es que... Y ahí es donde ahí lo tienes. Salieron. Ahí lo tienes. Incluso pidieron ayuda, dice Manetón, que pidieron ayuda a Jerusalén para que viniesen Ixos que estaban allí para pelear, y que hicieron huir al rey, o sea, al faraón de entonces para... Pues ahí tienes. Pero la historia está como al revés, ahí ¿no? tienes una conexión bastante interesante. Bueno, es lo que digo. Realmente, si entendemos la historia de la dinastía Ixa desde una perspectiva Ixa o hebrea, en lugar de egipcia barra. Digamos, amonita en el sentido del culto tradicional egipcio, pues realmente nos encajan bastante los eventos de Moisés con esas... Pero digamos, yo pienso, a ver qué piensas tú, si es que, claro, todos aquellos que, aunque fuesen Ixos, todas esas décadas y cientos de años que estuvieron allí, asumieron perfectamente la cosmovisión religiosa y política de donde estaban viviendo. Sí, bueno, piensa en los bárbaros arrianos que entran en el Imperio Romano y poco a poco acaban bautizándose todos en el credo niceno y acaban siendo... al final eso es algo bastante... O falta irnos a algo tan remoto. No es extraño procesos de secularización o incluso conversiones al cristianismo de familias judías que tuvieron que salir del Imperio ruso y fueron para Estados Unidos en un determinado momento. Algunos conservaron su fe, pero otros se convirtieron, ¿no? Quiero decir que esto al final es bastante recurrente a lo largo de la historia, que incluso cuando aquellos que llegan a un sitio nuevo están en posiciones de poder, adopten las costumbres o la religión, en este caso, del lugar de acogida, por así decirlo. Por eso yo pienso, digo, a ver, cuando te explican y te han explicado y has estudiado el Éxodo bíblico, la primera visión mental que tú tienes es que eran todos judíos ya desde el principio, que no eran judíos, ¿no? Sí, claro, es que tenemos una visión, claro, y también judíos, que tampoco es lo mismo, pues eso, un judío como Abraham, que un judío como Moisés, que un judío como Jesús. Pero yo creo que Abraham no era ni judío. Bueno, pero quiero decir que es que al final hablar de judíos, imaginárnoslo, pues la gente que se reúne en sinagogas en 2024, pues es complicado. O que a veces casi la imagen que se transmite de Moisés es que ya iba vestido con la levita negra como exacto, ¿no? Y con judío, un judío ortodoxo de hoy en día. Y bueno, pues en fin, hay que matizar esas cosas y verlo un poco en su contexto. Bueno, lo que sí que me parece muy interesante es que efectivamente tú has hablado de que ellos absorbieron esa, digamos, esa cosmovisión y esa religión que había en Egipto en ese momento. Entonces esto nos lleva a algo muy importante, quizá incluso antes que de los pueblos del mar, porque cronológicamente es verdad que es anterior, que sería todo el tema de, digamos, las reformas religiosas, o ya más que reformas religiosas, algunos cambios y algunos procesos un poco, digamos, rupturistas con la tradición egipcia que se dan en un momento muy determinado, que es con el reinado de pues ese gran faraón que creo que todos conocemos y que todos sabemos alguna cosa sobre él, que sería Akenatón. O Ajenatón. Sí, exacto. Yo creo que en castellano, de hecho, sería más correcto decir Ajenatón, igual que es más correcto decir Tutankamón en vez de Tutankamón, aunque suene un poco raro, pero en principio sería más correcto, ¿no?